Muchas gracias. Muchísimas gracias. Fue un hermoso discurso. Muy buen trabajo. Voy a quitarme el sombrero, si os parece bien, porque no quiero emocionarme demasiado y que se me derrame. A pesar de que es un sombrero impresionante. En primer lugar, gracias a la clase por invitarme a hablar. Es un gran honor. Y cuando recibí la invitación empecé a pensar en cuando estaba en Columbia. Y recuerdo haber llegado a Columbia. Y me sentí inmediatamente súper estresado porque me di cuenta de que ahora tenía que averiguar en algún momento lo que iba a hacer con mi vida. Y eso fue como súper aterrador. Algunos de ustedes pueden estar pasando por eso ahora un poco. Pero no es por mencionar eso ni nada. Y recuerdo que cuando tuve la primera pista de lo que podría hacer, estaba tomando una clase en el edificio MOD, que alguien me estaba diciendo hoy, MOD, sí. Alguien me decía hoy, MOD es genial si te gustan las prisiones y la escuela católica. Y yo estaba en esta clase y estaban hablando de este tipo, Alan Turing, y estaban hablando de cómo había demostrado que si construías una máquina, que era lo que él llamaba una máquina de Turing, que era teóricamente imposible construir una máquina que fuera computacionalmente más poderosa. Y yo estaba como derritió mi mente cuando lo oí, porque yo no podía ni siquiera imaginar como lo que estaba hablando, porque era el usted tiene que recordar en el... Computadoras ni siquiera eran realmente una cosa. Y así la idea de como una máquina que podía hacer cualquier cosa era solo como tan descabellada, porque todas nuestras máquinas eran como estas máquinas de propósito especial. Al igual tuvimos una máquina de propósito especial para hacer matemáticas. Y tus padres recordarán que se llamaba calculadora. Y luego tuvimos una para el procesamiento de textos llamada máquina de escribir. E incluso teníamos una para vídeo llamada televisor. Y así la idea de como, ok, ahora vas a tener una máquina que puede hacer absolutamente cualquier cosa. Y este tipo había descubierto que hace 40 años, y yo ni siquiera lo sabía, no tenía ni idea. Era como el secreto del universo que estaban diciendo, aquí, por cierto, hay una máquina que es como sin límites y se puede hacer cualquier cosa en él. Y yo estaba como, de ninguna manera. Traduce español, de ninguna manera, José. Para los padres, que es una referencia a Kanye West. Pero fue un poco en ese momento de mi vida en que era como, para aquellos de ustedes que son fans de Phineas y Ferb, fue como ese momento en que Phineas yo sé lo que voy a hacer hoy. Voy a estudiar informática. Así que corrí hacia Carmen. Y yo estaba tan emocionado de decirle a mis amigos, yo estaba como, hombre, van a ser solo como tan encendido para mí. Me di cuenta, no voy a estar estresado más. Y yo soy como, chicos, me voy a especializar en ciencias de la computación. Y uno de mis amigos dijo, wow, eso es lo más estúpido que he oído nunca. Y yo como, ¿por qué? Él dijo como, ¿estás en la Universidad de Columbia? Eso es como un oficio. Puedes aprender eso en Debris. Te enseñarán a construir computadoras, arreglarlas, programarlas. ¿Deberías especializarte en algo real? Y yo estaba pensando para mí mismo, yo estaba como, estoy hablando de una máquina sin límites. Estás como hablando de una lavadora. Pero estaba tan frustrado que ni siquiera podía explicarle por qué. Pero fue en ese momento en mí como el colmo de la frustración que aprendí la lección más valiosa que aprendí en Columbia, que es no escuchar a tus amigos. Y el caso más generalizado de no escuchar a tus amigos es pensar por ti mismo. Y pensar por uno mismo suena simple y trivial, pero en realidad es extremadamente difícil y profundo. Y he aquí por qué. Como seres humanos, queremos caer bien, es antropológico. Si no le gustabas a la gente en la época de las cavernas, simplemente te comían. Así que realmente tienes un instinto natural de querer caer bien. Y la forma más fácil de caer bien es decirle a la gente lo que quieren oír. ¿Y sabes lo que todo el mundo quiere oír? Lo que ya creen que es verdad. Así que lo último que quieren oír es una idea original que contradice su sistema de creencias. Así que es muy difícil incluso plantear ese tipo de cosas. Pero esas son las cosas, esas son las únicas cosas que tú crees que todos a tu alrededor no creen, cuando tienes razón.
que crean valor real en el mundo. Todo lo demás la gente ya lo sabe. No se crea valor, es solo negocio como de costumbre. Así que es tan importante pensar por ti mismo. Y veo esto en mi negocio todos los días. Así que mi negocio es financiar a las personas que tienen empresas. Así que si usted, como algunos de ustedes, probablemente tienen ideas de la empresa, y usted puede venir a mí y decir, tengo una idea. Y lo más importante que voy a buscar cuando vengas a mí con una idea es, ¿has pensado por ti mismo? ¿Es algo que sabes que nadie más sabe? ¿O es algo que todo el mundo sabe? Te daré un ejemplo. Así, por ejemplo, si vienes a mí y me dices, hey, tengo una idea para hacer baterías y teléfonos celulares duren más, yo diría, bueno, esa es una muy buena idea, pero no voy a financiarla porque todo el mundo piensa que es una buena idea. Y porque todo el mundo piensa que es una buena idea, empresas como Google y Apple y Samsung, con toneladas de recursos, se acaba de construir eso. Así que no es realmente una nueva creación de valor para una nueva persona. Y lo contrastas con una idea que se me ocurrió hace unos 5 años. Un joven llamado Brian Chesky se me acercó y tenía esta idea de que iba a tener un colchón de aire en su apartamento que alquiló a la gente y que iba a ser como una cama de aire y desayuno. Y yo estaba como, wow, eso es una idea horrible, horrible. Porque ¿quién querría alquilar un colchón de aire en el apartamento de alguien? Como probablemente un asesino en serie. Pero Brian tenía un secreto, y su secreto era, uno, que había hecho el experimento. En realidad lo había probado, y un montón de gente quería alquilar ese colchón de aire, y no eran asesinos en serie. Y luego, más allá de eso, una vez que lo hizo, fue y estudió la historia de las cadenas hoteleras, y se encontró con que las cadenas hoteleras eran un concepto relativamente nuevo, y que antes de las cadenas hoteleras, la gente se alojaba en posadas y bed and breakfast. Y que el problema con las posadas y bed and breakfast era que eran como una caja de bombones, no tenías ni idea de lo que te iba a tocar. Era como un día podrías tener algo bueno y el otro día podrías tener mazapán de cereza o alguna cosa rara. Y así pensó, wow, con el internet podemos hacer cada uno de esos pequeños chocolates en la caja transparente y usted puede saber lo que está recibiendo. Y entonces tendrías toda la grandeza del bed and breakfast y toda la bondad de la cadena hotelera, todo en uno. Y así había descubierto ese secreto, y era un secreto interesante porque era algo que probablemente todo el mundo sabía en algún momento, pero todos lo habían olvidado. Todo el mundo había olvidado por qué teníamos hoteles. Y eso terminó siendo, ahora creo que alquilan más noches cada noche en Nueva York que el Hotel Hilton, hace solo 5 años. Y todo se basó en que él creía algo que nadie más creía. Así que en ese espíritu, lo que me gustaría dar son algunos pensamientos de graduación poco convencionales y los voy a titular: no sigas tu pasión y el mundo no se está yendo al infierno en un cesto y la clase del canon del año no está obligada a salvarlo. Te dije que iba a ser poco convencional, así que no sigas tu pasión. Ahora probablemente estés pensando que es una idea muy tonta, porque todo el mundo que tiene éxito, y si preguntas a 1000 personas que tienen éxito, todos dirán que aman lo que hacen. Así que la conclusión general del mundo es que si haces lo que amas, entonces tendrás éxito. Pero nosotros somos ingenieros y sabemos que eso puede ser cierto. Pero también podría ser el caso que si tienes éxito, amas lo que haces, te encanta tener éxito y todo el mundo te quiere, es increíble. Entonces, ¿cuál es? Bueno, creo que para averiguarlo tienes que retroceder en el tiempo. You have to back off when you were successful to like right now when you're graduating as the class of. And la primera cosa complicada sobre las pasiones es que son difíciles de priorizar. ¿Qué pasión es? ¿Te apasionan más las matemáticas o la ingeniería? ¿Te apasiona más la historia o la literatura? ¿Te apasionan más los videojuegos o el K-pop? Son decisiones difíciles. ¿Cómo puedes saberlo? Por otro lado, ¿en qué eres bueno? ¿Se te dan mejor las matemáticas o la escritura? Eso es mucho más fácil de averiguar. La segunda cosa que es difícil si vas hacia adelante en el tiempo con esta idea de seguir tu pasión, es que lo que te apasiona en el momento no es necesariamente lo que te apasionará en el futuro. Esto se aplica tanto a los novios como a las opciones profesionales.
El tercer problema de seguir tu pasión es... Un pequeño problema con la garganta es que no necesariamente eres bueno en lo que te apasiona. ¿Y alguien ha visto alguna vez American Idol? Así que sabes de lo que estoy hablando. Que te guste cantar no significa que debas ser cantante profesional. Y por último, y lo más importante, seguir tu pasión es una visión del mundo muy centrada en mí. Y cuando vas por la vida lo que encontrarás es lo que sacas del mundo con el tiempo, ya sea dinero, coches, cosas, elogios, es mucho menos importante que lo que pones en el mundo. Así que mi recomendación sería que siguieras tu contribución, encuentra aquello en lo que eres genial, pon eso en el mundo, contribuye con otros, ayuda al mundo a ser mejor y que es lo que hay que seguir. Ahora bien, hablando del mundo, este es generalmente el punto en un discurso de graduación donde debo decir que la clase del año se enfrenta a desafíos sin precedentes. Está ISIS, está el calentamiento global, apesta. No me hagan hablar del bloqueo del Congreso. Y creo que todas esas cosas son ciertas, pero lo que es notable desde un punto de vista histórico sobre este momento en el mundo, para mí no son los desafíos sin precedentes, sino las oportunidades sin precedentes. Y permítanme hablar rápidamente del estado del mundo. El número de personas que viven en la pobreza extrema es hoy el más bajo de la historia del mundo y una quinta parte de lo que era en el siglo XIX. El trabajo infantil está en franco declive y se redujo un tercio entre 2000 y 2012. En comparación con finales del siglo XIX, el número de horas que hay que trabajar se ha reducido aproximadamente a la mitad. El porcentaje de los ingresos que se destina a la alimentación se ha reducido a la mitad desde 1960. La esperanza de vida ha aumentado 6 años entre 1990 y 2012. La mortalidad infantil se ha reducido a la mitad desde 1990. La gente es cada vez más alta, lo que es una medida de la nutrición. La gente ha crecido más en los últimos 100 años que en los 2000 anteriores. Hablando del ISIS, las muertes en el campo de batalla en todo el mundo se han reducido 20 veces desde los años 40. La tasa de homicidios en los EEUU se ha reducido a la mitad desde finales de los años 70. La delincuencia violenta se ha reducido a un tercio de lo que era el suministro mundial de armas nucleares. Se ha reducido casi 5 veces desde 1990. Y en 2014 fue el primer año en 40 que las emisiones de carbono se mantuvieron estables. Así que no es tan malo. Pero la mayor oportunidad es una que solo hemos empezado a medir. Y para explicar esto, me gustaría volver a cuando sus padres y yo estábamos en la universidad. Porque cuando estábamos en la universidad, y puede que os lo hayan dicho y puede que os hayan asustado, así que os pido disculpas por asustaros, pero no teníamos internet. No había internet. Y así, si tuviéramos una idea, como, ya sabes, Brian Chesky tuvo una idea y queríamos saber sobre él, como no podíamos Google. Pero tuvimos un motor de búsqueda, era un tipo diferente de tecnología, se llamaba una biblioteca y era una mierda. En realidad hay un viejo motor de búsqueda detrás de mí, lo estoy mirando allí, pero como apestaba porque primero no podías acceder desde tu dormitorio, porque ni siquiera estaba en el ciberespacio, estaba en el espacio real. Y tenías que caminar hasta el ordenador y caminar hasta allí. Y luego tenías que traer tus credenciales o ni siquiera te dejaban entrar. No había experiencia de usuario desconectado. Y luego se basó en esta tecnología realmente extraño que se inventó hace mucho tiempo, llamado el sistema Decimal Dewey. Y esta tecnología era tan antigua como Dewey fue nombrado después del tipo Dewey que como lo inventó. Pero para hacerlo parecer de alta tecnología dijeron, es como un sistema decimal. Como esto es tan alta tecnología, estamos usando números, amigo. Y no solo enteros, pero decimales en eso. Y entonces la interfaz de usuario a la misma era tan malo que fue llamado un catálogo de tarjetas. Y era tan malo que tenían que como entrenar a usarlo, no se podía, como entrar y usarlo, necesitabas como horas y horas de formación en el aula. Y el resultado neto de esto fue que buscar cosas era muy desalentador porque no podías buscarlas en milisegundos. Tomaba horas, y eso si eras un estudiante de Columbia, ¿verdad? Y tenías una buena biblioteca como Butler, te llevaría horas buscar cosas. Así que fue muy desalentador. Usted sabe, tal vez si Brian Chesky había nacido, entonces él nunca habría como incluso
Él solo habría dicho como, olvidar esto, me voy a Taco Bell, no voy a averiguar de dónde vinieron los hoteles. Pero piénsalo, eso es para un estudiante de Columbia. Incluso peor para como un estudiante que no fue a Columbia y no tenía acceso a una biblioteca tan buena. Y ya sabes, ni siquiera podría tener ese libro en la biblioteca. O incluso más, imagina que creciste en Bangladesh o Sudán y tuviste todo tipo de grandes ideas. No tenías acceso, ningún motor de búsqueda en absoluto, ninguna manera de contribuir tus ideas originales al mundo. Y luego avanzamos rápido hasta donde estamos ahora. Y todo el mundo que tiene un teléfono inteligente, que muy pronto va a ser todo el mundo en el mundo, tiene la biblioteca del Congreso en su bolsillo. Eso significa que una niña que crece en Bangladesh ahora tiene una biblioteca mejor que un estudiante de Columbia o Harvard hace 20 años. ¿Y cuál podría ser su idea? ¿Qué podría aportar? Bueno, creo que eso va a ser mucho de ti. Porque el mundo aún no es plano. Hay problemas. Hay problemas con el poder y problemas con el agua y problemas con los alimentos y problemas con la igualdad de derechos. Pero si contribuyes, si pones tu contribución en el mundo, si piensas por ti mismo, entonces creo que seréis la mejor generación. Porque cuando miremos atrás, dentro de 50 años, dentro de 100 años, dentro de 500 años, ustedes serán la generación que desbloqueó el potencial humano. Así que enhorabuena, promoción de Columbia de 2015 y gracias por invitarme.